Enterré solo a mi hijo de 8 años. Al otro lado de la ciudad, mi familia brindaba con los 2 millones de euros de su muerte para pagarle una boda de lujo a mi hermano. Lo que hice a continuación los perseguirá eternamente. Enterré solo a mi hijo de 8 años. Al otro lado de la ciudad, mi familia brindaba con los 2 millones de euros que planeaban usar para la boda de lujo de mi hermano. Lo que hice a continuación los perseguirá eternamente. La lluvia en Madrid aquel martes era implacable. No parecía un fenómeno meteorológico, sino un castigo físico, deliberado. Me calaba hasta los huesos, atravesando el traje negro, barato y mal ajustado que había comprado en un saldo hacía casi una década. Estaba de pie, justo al borde de la fosa abierta y embarrada, mientras mis pesadas botas de trabajo se hundían en la tierra saturada. Las gotas heladas de agua enmascaraban las lágrimas que corrían por mi rostro, quemándome los ojos y enfriándome la piel. Debajo de mí, en el fondo de aquel agujero oscuro e irregular, descansaba un ataúd pequeño, de un blanco inmaculado. Dentro estaba Íñigo, mi niño, mi universo entero. Solo tenía 8 años. Era un crío al que le encantaban los cristales de cuarzo y abrir geodas. Un niño que pasaba horas leyendo pesados libros de la biblioteca sobre placas tectónicas y que me acribillaba a preguntas sobre cómo funcionaban las máquinas de refrigeración industrial. Tenía mis ojos y una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros y agotadores de mi vida. Ahora, estaba en silencio para siempre. Una colisión horrible en un cruce entre el autobús escolar y un camionero distraído me lo había arrebatado apenas unos días antes, partiendo mi mundo en dos y dejándome solo con un vacío hueco y agónico en el pecho. Miré a mi izquierda, 3 sillas plegables negras y vacías se hundían en la hierba mojada bajo un pequeño toldo de lona verde. Miré a mi derecha. No había nadie. Solo el sepulturero del cementerio, apoyado en una retroexcavadora amarilla a lo lejos, entre la niebla, fumándose un cigarrillo mientras esperaba a que me fuera para terminar su lúgubre trabajo. Gonzalo, mi padre, no estaba allí. Begoña, mi madre, no estaba allí. David, mi hermano pequeño, el indiscutible niño de oro de nuestro linaje tóxico, no estaba allí. Estaba completa y asfixiantemente solo. El silencio que emanaba de esas 3 sillas vacías rugía con más fuerza que la tormenta que se desataba a mi alrededor. Los había llamado. Les había enviado por mensaje la ubicación, la hora, el número de la parcela. Lo sabían. Mientras el anciano párroco murmuraba las últimas plegarias, con sus suaves palabras perdidas en el aullido del viento, mi móvil vibró en el bolsillo interior de la chaqueta. Una vibración seca y rítmica contra mis costillas. Mi corazón dio un patético y desesperado vuelco. Una parte estúpida de mi cerebro en duelo pensó que quizá habían tenido una avería grave en el coche. Quizá la tormenta había inundado la autovía y los había retrasado. Quizá me estaban escribiendo frenéticamente para decir que corrían desde el aparcamiento, desesperados por estar a mi lado para dar el último adiós a su nieto, a su sobrino. Saqué el móvil con manos temblorosas, heladas y manchadas de barro. La pantalla iluminó la penumbra, mostrando un nuevo mensaje de mi madre. Limpié el agua de lluvia del cristal agrietado para leerlo. No había palabras de consuelo. No había un «te queremos, Javier», o un «sentimos mucho habernoslo perdido», ni siquiera un hueco «estamos pensando en ti». Era solo un enlace web. Un enlace a una página de organización de eventos de lujo e inmobiliaria. La imagen de vista previa del mensaje mostraba una impresionante y extensa finca en un acantilado de Marbella, bañada por la luz dorada del atardecer, con piscinas infinitas y candelabros de cristal colgando de pérgolas exteriores. Justo debajo del enlace, mi madre había escrito una única y devastadora frase: diseño y distribución perfectos para la boda de David. 2 millones de euros. Se me cortó la respiración, como si hubiera tragado cristales rotos. Me quedé mirando los píxeles brillantes hasta que las palabras se volvieron físicamente borrosas. 2 millones de euros. Esa no era una cifra al azar. Era la cantidad exacta y precisa del seguro de vida y del acuerdo acelerado por homicidio imprudente con la Consejería de Educación y la empresa de transporte tras el accidente mortal de Íñigo. Los documentos del acuerdo se habían finalizado y el dinero se había transferido a una cuenta fiduciaria segura hacía solo 48 horas. Mis padres sabían lo del acuerdo.
Se lo había contado en un momento de vulnerable agotamiento, buscando algún tipo de guía paternal sobre cómo manejar una suma tan masiva y manchada de sangre. No vinieron a enterrar a mi hijo. Estaban demasiado ocupados en algún lugar cálido y seco, bebiendo vino y buscando un lugar de lujo para una boda usando, literalmente, el precio de su vida rota. Una ola pesada, oscura y sofocante se estrelló contra mi mente. Ya no era pena. El dolor aplastante y paralizante que me había tenido clavado en el suelo del baño durante una semana mutó de repente. Se endureció, solidificándose en algo afilado y peligroso. El estómago se me retorció en un nudo apretado y nauseabundo, y un sudor frío me recorrió la nuca a pesar de la lluvia helada. Estaban celebrando mientras yo veía cómo la tierra húmeda se preparaba para cubrir el ataúd de mi hijo. Estaban descorchando champán, repartiéndose con avidez el botín de su trágica muerte para financiar el estilo de vida de fantasía del niño de oro. ¿Alguna vez te ha abandonado tu familia en tu hora más oscura y agónica? ¿Alguna vez has tenido la horrible revelación de que las personas que comparten tu ADN te ven como nada más que una cuenta bancaria desechable? Guardé el móvil de nuevo en el bolsillo mojado. No esperé a que el párroco terminara. No esperé al sepulturero. Caminé hacia el montón de tierra excavada, agarré la pesada pala de hierro, clavé la hoja en la tierra húmeda y lancé la primera palada sobre el ataúd yo mismo. Paleé con un ritmo maníaco y mecánico. Paleé hasta que los músculos de mis hombros ardieron como el fuego, hasta que mi traje quedó destrozado por el barro espeso, hasta que el agujero se llenó por completo y la tierra volvió a estar lisa. Cuando finalmente me subí a la cabina de mi maltrecha furgoneta de trabajo, agarré el volante de cuero agrietado con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No giré la llave de inmediato. Me quedé sentado en la cabina fría, escuchando la lluvia martillear el techo de aluminio. Pensé que su ausencia hoy era lo más excepcionalmente cruel que podrían haberme hecho. Pero mientras miraba a través de los limpiaparabrisas las puertas de hierro forjado del cementerio, una claridad escalofriante me invadió. Esta flagrante falta de respeto era solo el prólogo. El verdadero e imperdonable crimen acababa de empezar, y ellos ya no tenían ni idea de con quién estaban tratando. El trayecto de vuelta a mi urbanización fue una peligrosa mezcla de asfalto gris, lluvia intensa y el resplandor rojo y cegador de las luces de freno. Mi mente se sentía violentamente separada de mi cuerpo, operando enteramente en un piloto automático, entumecido y primario. Aparqué la furgoneta en mi plaza asignada, subí los 2 tramos de escaleras exteriores de hormigón hasta mi piso, dejando huellas de barro en el pasillo. Metí la llave en la cerradura, la giré y empujé la barata puerta de madera. El profundo silencio de mi casa me golpeó como un mazazo en el pecho. El aire estaba viciado, con un ligero olor a pozos de café viejo y polvo acumulado. Antes de la semana pasada, este pequeño espacio siempre estaba vibrantemente vivo. Íñigo solía estar sentado justo ahí, en la alfombra raída del salón, organizando meticulosamente su extensa colección de rocas, explicándome con pasión por qué un racimo de amatista en bruto era científicamente superior al cuarzo rosa pulido. Ahora, sus pequeñas zapatillas azules estaban tiradas en un rincón junto a la puerta, una de ellas de lado, exactamente donde las había dejado descuidadamente la mañana del accidente. Su chubasquero amarillo brillante todavía colgaba del perchero bajo de la pared, conservando aún el leve y desgarrador aroma de su detergente de fresa favorito. Me derrumbé en los cojines hundidos de mi sofá barato, hundiendo la cara en mis manos callosas. El enlace brillante que mi madre me había enviado no dejaba de parpadear en mi mente. 2 millones de euros, una mansión en un acantilado en Marbella. De repente, el timbre agudo y estridente de mi móvil rompió el silencio. El sonido hizo que todo mi cuerpo diera un salto violento. Saqué el teléfono y miré el identificador de llamada. Era Adela, la dulce y anciana dueña de la floristería local, a solo 3 calles de distancia. Me aclaré la garganta con fuerza, tratando desesperadamente de sonar algo sereno y normal, y contesté. Javier. Hola, cariño. Siento profundamente molestarte hoy, precisamente hoy. Sé que acabas de llegar. La voz de Adela era suave, pero sonaba intensamente incómoda, sus palabras teñidas de una gran vacilación. No pasa nada, Adela. Estoy aquí sentado. ¿Qué ocurre? ¿Hay algún problema con la factura? Pregunté, mi voz ronca, sonando como la de un hombre mucho mayor.
Bueno, es que estoy un poco confundida y, sinceramente, un poco perturbada. Estaba revisando las cuentas de la tienda de esta semana y vi una solicitud de devolución de cargo prioritaria. Tu madre, Begoña, llamó a la tienda esta mañana sobre las 9. Exigió la cancelación total y el reembolso de la corona de lirios de 500 euros que había encargado para el servicio de Íñigo. El aire que quedaba en mis pulmones se desvaneció al instante. La habitación pareció inclinarse. ¿Canceló las flores del funeral? Sí, pero eso no es todo. Adela vaciló de nuevo, dejando escapar un profundo suspiro. Se puso muy agresiva por teléfono. Insistió en que los 500 euros se reembolsaran de inmediato, pero me dijo explícitamente que no los devolviera a la tarjeta de crédito original que usó. Exigió que transfiriera el reembolso directamente a una cuenta diferente a nombre de David. Me dijo que había habido un cambio repentino en los planes familiares y que necesitaban el dinero disponible de inmediato para la paga y señal de un evento urgente. Javier, me sentí tan mal, procesé la cancelación porque amenazó con disputar el cargo y dañar la reputación de mi negocio, pero tenía que llamarte y decírtelo. Cancelaron las flores de su funeral. Mientras yo me ponía el traje para ir a enterrar a mi hijo, mi madre estaba acosando a una florista local para recuperar 500 euros y desviarlos al fondo para la boda de David. Gracias, Adela. Hiciste lo correcto al decírmelo. No te preocupes por la disputa, susurré, mi voz desprovista de toda calidez. Terminé la llamada antes de que pudiera ofrecer más condolencias y dejé caer el teléfono sobre la mesa de centro de madera arañada. El museo de mi dolor, una vasta y oscura colección de recuerdos que había intentado desesperadamente enterrar e ignorar durante años, se abrió violentamente. Cada injusticia, cada desprecio calculado, cada momento agónico de abuso financiero y emocional volvió a mi conciencia con una claridad cristalina y horrible. Recordé vívidamente tener 25 años. Acababa de empezar mi negocio de reparación de sistemas de climatización y refrigeración industrial. Trabajaba 80 horas a la semana, con las manos permanentemente manchadas de grasa y refrigerante químico, apenas durmiendo. Una avería catastrófica e inesperada en mi equipo puso a mi pequeña empresa al borde de la bancarrota. Conduje hasta la gran casa de mis padres, me tragué mi inmenso orgullo y fui a ver a mi padre, Gonzalo. Le rogué un simple préstamo de 2.000 euros solo para pagar la nómina de mis 2 empleados y arreglar mi compresor principal. Se rió en mi cara. Miró mi uniforme sucio, me llamó un grasiento inútil y me dijo que era un fracaso vergonzoso que debería abandonar y buscar un trabajo de verdad en una oficina. Se negó a darme un solo céntimo mientras se bebía un vaso de whisky que costaba más que las piezas que necesitaba. Sobreviví a esa crisis. Trabajé noches. Me desangré por mi empresa. La convertí en un éxito regional masivo y muy lucrativo. ¿Y cómo recompensó mi familia mi estabilidad ganada con tanto esfuerzo? Hace 3 años, David, el aspirante a magnate inmobiliario, se metió en un negocio de compraventa de propiedades muy turbio. Se enfrentaba a graves cargos de estafa y a multas masivas. Mi madre apareció en la puerta de mi piso a medianoche, sollozando histéricamente, cayendo de rodillas en mi suelo. Usó sus lágrimas como arma, gritando que estaba destruyendo a la familia si dejaba que mi hermano fuera a la cárcel. Me derrumbé. Extendí un cheque de 45.000 euros para resolver la demanda civil y pagar a los abogados defensores para mantener a mi hermano fuera de una penitenciaría. David ni siquiera me dio las gracias. Solo se quejó de que el abogado que contraté no era lo suficientemente prestigioso. Pero el recuerdo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo afilado fue de apenas el año pasado. Le había regalado a Íñigo un hermoso reloj de bolsillo de plata antiguo por su 7º cumpleaños. Había pertenecido a mi abuelo, el único hombre decente de nuestro linaje. Íñigo lo adoraba. Un mes después de que mi madre lo cuidara una tarde, desapareció. Puse el piso patas arriba buscándolo. 2 semanas más tarde, vi una foto resplandeciente de mi madre en Facebook con un vestido de noche de diseño, nuevo y hecho a medida, en una gala de un club de campo de alto nivel. Investigué un poco y descubrí, a través de un conocido en común, que había llevado el reloj de Íñigo a una casa de empeños de lujo del centro para poder permitirse ese vestido. Cuando la confronté furiosamente, puso los ojos en blanco, me llamó increíblemente mezquino y dijo que un niño no necesitaba una antigüedad frágil de todos modos. Cancelaron sus flores.
Para ellos, la memoria y la dignidad de mi hijo valían sustancialmente menos que la entrada para una fiesta. Me levanté del sofá. Fui a la cocina y abrí mi pesado portátil de trabajo sobre la encimera. Mis manos ya no temblaban. La pena aplastante se había consumido por completo, sin dejar nada más que una furia fría, hiperconcentrada y calculada. Miré fijamente la pantalla de inicio de sesión y supe exactamente lo que iba a hacer. Iba a abrir un archivo que había mantenido oculto, meticulosamente actualizado y bloqueado durante una década. La pantalla brillante iluminó la cocina oscura y silenciosa. Hice clic en una carpeta oculta, enterrada en las profundidades del directorio de mi disco duro. Era una hoja de cálculo de Excel fuertemente protegida por contraseña. Escribí la contraseña larga y compleja. El archivo se abrió al instante. Lo llamaba el libro mayor. Era un registro contable meticuloso, línea por línea, de cada euro que había dado, prestado o que me habían coaccionado agresivamente a pagar por mi familia desde que empecé a generar ingresos reales con mi negocio de climatización. Originalmente lo empecé como una forma sencilla de llevar un registro de mis finanzas y préstamos personales. Pero con los años, se había transformado en un testimonio horrible e innegable de su parasitismo infinito. Me desplacé lentamente por los cientos de filas. Los números y las descripciones saltaban a la vista como golpes físicos en la mandíbula. Marzo de 2018, entrada del coche para Gonzalo, 6.000 euros. Agosto de 2019, alquiler del loft de lujo de David en el centro, 4.500 euros. Razón dada, estaba entre grandes negocios inmobiliarios y necesitaba una dirección que proyectara riqueza. Diciembre de 2020, vuelos de primera clase a París para Gonzalo y Begoña, 8.000 euros. Junio de 2021, provisión de fondos para el caso de estafa de David, 45.000 euros. Octubre de 2022, alivio de la deuda de tarjetas de crédito con intereses altos por la adicción a las compras de Begoña, 22.000 euros. Resalté la columna monetaria final y arrastré el ratón hasta el final de la hoja. Hice clic en el botón de la fórmula de autosuma. El cálculo final se cargó y parpadeó en números rojos y negrita en la pantalla, 418.600 euros. Casi $500.000 de euros. Durante los últimos 8 años, había financiado silenciosamente su enfermiza ilusión de grandeza mientras yo conducía deliberadamente una furgoneta de servicio de 10 años. Me preparaba mis propios almuerzos y compraba mi ropa en tiendas de descuento al por mayor para poder ahorrar para la universidad de Íñigo. Viví como un campesino para que ellos pudieran fingir ser de la realeza ante sus amigos del club de campo. Y mi recompensa final por llevar su existencia financiera a mis espaldas fue un cementerio vacío, un teléfono sin respuesta y una corona de flores cancelada. Fui a mi dormitorio, cogí mi pesada cartera de cuero y saqué 3 tarjetas de crédito específicas. Eran tarjetas corporativas secundarias vinculadas directamente a mi cuenta de empresa principal. Se las había dado tontamente a Gonzalo, Begoña y David hacía años para lo que acordamos que serían, solo emergencias de vida o muerte. Según los extractos mensuales que había estado pagando a ciegas, su definición de una emergencia de vida o muerte consistía en restaurantes de carne de lujo, trajes italianos a medida y spas de día de lujo. Fui a mi caja de herramientas, cogí un par de alicates de acero de alta resistencia y volví a la isla de la cocina. Sistemáticamente partí las 3 tarjetas de plástico por la mitad, luego en cuartos, destruyendo agresivamente las bandas magnéticas y rompiendo los microchips internos. Los trozos de plástico dentados resonaron ruidosamente sobre la encimera de granito. A continuación, cogí mi teléfono. Entré en la aplicación de mi banco principal. Navegué hasta la sección de gestión de usuarios autorizados. Con 3 toques precisos en la pantalla de cristal, revoqué permanentemente todo su acceso a mis líneas de crédito y cuentas corrientes. El cordón umbilical digital se había cortado oficialmente. No me detuve ahí. La rabia fría exigía un colapso sistémico total. Entré en el portal del proveedor de telefonía móvil en mi portátil. Yo era el titular principal de la cuenta y el financiador de sus planes premium de datos ilimitados. Localicé sus 3 números de teléfono, hice clic en la pestaña de gestión de dispositivos y suspendí las 3 líneas de inmediato, informando de que los dispositivos se habían perdido o robado para asegurar que los números IMEI fueran incluidos en la lista negra de la red. Abrí otra pestaña.
Entré en el portal del seguro del coche y cancelé unilateralmente la póliza a todo riesgo del BMW de leasing de David, una póliza que llevaba pagando 3 años. Cambié las contraseñas de administrador de su cuenta de Netflix, su cuenta de Amazon Prime y su almacenamiento compartido en la nube familiar donde guardaban todas sus fotos del club de campo. Todo lo que yo pagaba, todo lo que mi trabajo subvencionaba, todo lo que yo controlaba fue despiadadamente cerrado en cuestión de 20 minutos. Me recosté en la silla de madera de la cocina, me serví un vaso de agua del grifo y observé la pantalla de mi teléfono. Sabía que se darían cuenta rápidamente. Los parásitos siempre reaccionan violentamente en el instante exacto en que el anfitrión corta el suministro de sangre gratuito. Tardó exactamente 11 minutos en caer la primera ficha de dominó. La pantalla de mi teléfono se iluminó intensamente. Era un mensaje de texto de alerta de fraude automatizado de mi banco. Transacción denegada. Tarjeta corporativa terminada en 4.291. Importe 850 euros. Comerciante, la bodega selecta. Gonzalo estaba en la caja de una vinoteca de lujo intentando comprar alcohol para celebrar. Su tarjeta estaba muerta. 2 minutos después, sonó otra notificación. Transacción denegada. Tarjeta corporativa terminada en 7.704. Importe 320 euros. Comerciante, tienda de moda de lujo. Begoña estaba de compras buscando trajes para la boda. Denegado. Entonces empezaron las llamadas frenéticas. Primero, mi padre. Vi el nombre de Gonzalo parpadear agresivamente en la pantalla. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Luego mi madre. Rin, rin, rin. Luego David. Los ignoré a todos, viendo la pantalla oscurecerse e iluminarse repetidamente. Como su servicio de telefonía móvil directo estaba suspendido, sabía que debían estar usando desesperadamente el wifi de alguna tienda para llamar o suplicando que les prestaran el teléfono en público. Me levanté lentamente, me acerqué a la puerta principal de mi apartamento y eché el pesado cerrojo de latón. Deslicé la gruesa cadena de seguridad metálica en su riel. Caminé por el salón y bajé las pesadas persianas de las ventanas, sumiendo el espacio en la penumbra. Estaba convirtiendo activamente mi apartamento en un búnker. No solo iban a llamar agresivamente y dejar mensajes de voz. Iban a venir físicamente aquí. Necesitaban desesperadamente que su dinero volviera a fluir. Necesitaban usar su presencia combinada para intimidarme y forzarme a volver a mi papel de toda la vida como el cajero automático obediente y silencioso. 10 minutos después, oí el sonido distintivo y agresivo del motor de un coche deportivo acelerando salvajemente en el aparcamiento de la urbanización. Una pesada puerta de coche se cerró de golpe. Luego otra. Pasos rápidos y pesados retumbaron por las escaleras exteriores de madera, sacudiendo la barandilla. Luego vinieron los golpes. Boom. 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 La puerta se estremeció violentamente en su marco, cayendo polvo de las bisagras. Javier, abre esta maldita puerta ahora mismo. Rugió la voz de mi padre a través de la madera, resonando por el pasillo exterior. Menos de 1 hora después de que les cortara sus vidas de lujo, los buitres habían llegado a mi puerta, y yo estaba excepcionalmente preparado para darles la bienvenida. Javier, sé que estás ahí. Mi tarjeta fue humillada y denegada delante de todo el personal de la sala de catas. ¡Abre esta puerta!, gritó Gonzalo, golpeando el costado de su pesado puño contra la madera con tal violencia que pensé que el barato marco de la puerta se astillaría hacia adentro. Permanecí inmóvil en el centro del oscuro salón, con mis manos callosas hundidas en los bolsillos delanteros de mis vaqueros. Respiré lenta y calculadamente, caminé deliberadamente hacia la puerta y quité la cadena de seguridad metálica. Giré el cerrojo y abrí la puerta lo suficiente para enfrentarlos. Gonzalo metió su ancho hombro más allá de mí de inmediato, forzando la puerta a abrirse por completo. Su cara estaba sonrojada, de un morado feo y profundo, de pura rabia. Llevaba un suéter de cachemira ridículamente caro y un pesado reloj de oro que yo, literalmente, había pagado hacía 2 navidades. Begoña entró corriendo justo detrás de él, apestando a un abrumador perfume de diseñador, apretando un bolso de cuero contra su pecho como si estuviera entrando en un barrio peligroso.
David cerraba la marcha, quedándose cerca de la puerta. Llevaba una elegante chaqueta de seda, sosteniendo su smartphone a la altura del pecho. Vi la luz roja de grabación parpadeando en la pantalla. El cobarde me estaba filmando. ¿Qué coño te pasa por la cabeza?, escupió Gonzalo, apuntando con un dedo grueso y acusador directamente a mi pecho. Cortaste las tarjetas de la empresa. Cortaste los móviles. ¿Tienes idea de lo profundamente humillante que fue que un cajero me cortara la tarjeta? Estoy haciendo contactos de alto nivel ahí fuera. Lo miré, mi expresión completamente vacía. El hombre que supuestamente no pudo encontrar la fuerza emocional o el tiempo para estar junto a la tumba de su nieto de 8 años, de alguna manera había logrado milagrosamente cruzar la ciudad a una velocidad récord simplemente porque su compra de vino de lujo fue interrumpida temporalmente. Las cuentas están cerradas, dije, mi voz muerta, plana e inflexible. No volveréis a ver ni un solo céntimo de mi empresa o de mis cuentas personales. Begoña jadeó dramáticamente, llevándose una mano de manicura perfecta al corazón. Miró alrededor del apartamento, sus ojos recorriendo a propósito los juguetes intactos de Íñigo. Forzó la humedad en sus ojos, utilizando una técnica de llanto que le había visto perfeccionar durante décadas. Oh, Javier, gimió, usando su tono maternal dulce y enfermizamente manipulador. Mira en qué estado estás. Mira esta habitación oscura. Estás hecho un desastre. El dolor de perder al niño está destruyendo tu mente. Estás actuando de manera increíblemente errática. Estás atacando y haciendo daño a los miembros de la familia que más te quieren. ¿Qué me quieren? Solté una risa seca, áspera y chirriante que resonó en las paredes. Cancelasteis las flores del funeral de Íñigo esta mañana para recuperar 500 euros para la entrada de una boda en Marbella. No me hables de amor. Begoña ni siquiera se inmutó al ser descubierta. Simplemente negó con la cabeza con una mirada de profunda y condescendiente lástima. Estamos tratando de ayudarte a superarlo, cariño. Necesitamos centrarnos en el futuro de esta familia. La próxima boda de David es un faro de esperanza y alegría para todos nosotros durante esta oscura tragedia. Sí, tío. Necesitas ayuda psiquiátrica seria, intervino David en voz alta desde detrás de la lente de su teléfono, asegurándose de capturar mi apariencia exhausta y manchada de barro en vídeo. Estás teniendo un colapso mental total, cortando nuestras líneas de comunicación. Es un comportamiento desquiciado y paranoico. Estás perdiendo la cabeza. Gonzalo soltó una mueca de desprecio. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de cachemira, sacó un sobregrueso de tamaño folio y lo golpeó agresivamente sobre la encimera de mi cocina. Golpeó la madera con un sonido pesado y autoritario. No hemos venido hasta aquí solo para gritarte por ser un mocoso egoísta, dijo Gonzalo, su voz bajando a un gruñido peligroso y amenazante. Hemos venido aquí para salvarte legalmente de ti mismo. Miré el sobregrueso. ¿Qué es eso? Es una petición formal de incapacitación judicial y tutela de emergencia, dijo Gonzalo, una sonrisa enfermiza y triunfante asomando en la comisura de sus labios. Ya hemos hablado con el secretario de un juez esta tarde. Dada tu reciente y horrible tragedia, tu aislamiento y tu clara inestabilidad mental de hoy, el juzgado de familia está muy interesado en proteger tus sustanciales activos financieros. Mi sangre se heló al instante, congelándose en mis venas. ¿Mis activos? ¿Te refieres a los 2 millones de euros del seguro de Íñigo? Nos referimos a absolutamente todo, dijo David, acercándose, manteniendo la lente de la cámara firmemente enfocada en mi cara. Tu empresa de climatización, tus cuentas bancarias corporativas y, sí, los 2 millones. Claramente no estás en condiciones de gestionarlo ahora mismo. Vas a malgastarlo todo a ciegas o a destruir el negocio porque estás clínicamente deprimido. Extendí la mano, cogí el sobre y saqué el grueso fajo de papeles. Adjunto a la densa jerga legal había varias capturas de pantalla de correos electrónicos impresas en colores vivos. Acerqué la primera página y la leí. De Javier. Para Gonzalo. Asunto: estoy perdiendo la cabeza. No puedo soportar más el dolor. Veo sombras oscuras en el apartamento. El dinero del acuerdo no significa nada para mí. Está sucio.
Creo que voy a sacar los 2 millones en efectivo y quemarlos. Quiero hacerme daño. Por favor, ayudadme. Miré el papel con un horror absoluto y visceral. Las palabras nadaban en la página. Yo nunca escribí esto. Esto es falso. Claro que sí, hijo, mintió Gonzalo con una suavidad increíble, su voz adoptando un tono falso y tranquilizador destinado a la grabación. Llevas días enviándonos correos electrónicos locos y suicidas. Estamos aterrorizados por tu seguridad física. No tenemos más remedio que intervenir de inmediato y tomar el control total de los 2 millones para garantizar que se mantengan a salvo para tu futuro y para conseguirte la ayuda psiquiátrica hospitalaria que tan claramente necesitas. Los habían falsificado. Habían fabricado un sofisticado rastro de papel digital para hacerme parecer suicida, paranoico y violentamente loco. En un sistema judicial moderno que se mueve increíblemente rápido en las retenciones de emergencia por salud mental, estos correos electrónicos falsos, combinados con el vídeo de David de mí, y comportamiento errático, serían más que suficientes para que un juez congelara mis cuentas y les entregara las llaves de toda mi vida. Firma los formularios de entrega voluntaria ahora mismo, dijo Begoña, su voz abandonando el tono dulce y volviéndose afilada y fría como el acero. Transfiere el dinero a nuestro fideicomiso conjunto. Nosotros nos encargaremos de pagar la boda de David y encontraremos un centro agradable, tranquilo y seguro para que descanses unos meses. Estaban amenazando legítimamente con encerrarme en un psiquiátrico, despojarme de mis derechos solo para robar el dinero de mi hijo muerto. Mi padre se inclinó, su aliento olía a café rancio y menta. Fírmalo ahora, Javier, o llamo a la policía. Les enseño estos correos electrónicos. Les enseño este vídeo de ti actuando hostil y paranoico, y te sacarán de aquí en una camisa de fuerza esta noche para una retención involuntaria de 72 horas. Para cuando salgas, el tribunal ya me habrá otorgado el control temporal de todos modos. Creía que me tenía completamente acorralado. Creía que su intimidación agresiva rompería mi espíritu, como siempre lo hizo cuando era un adolescente aterrorizado. Pero no se dio cuenta de que el hijo temeroso al que solía intimidar murió en el instante exacto en que ese ataúd blanco entró en la tierra. Miré los papeles legales. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender exactamente por qué se movían con una velocidad tan imprudente, desesperada y criminal. Yo no puedo firmar esto ahora, susurré, forzando mis manos a temblar violentamente, dejando caer a propósito los papeles sobre la encimera, interpretando el papel del hombre roto y derrotado que tan desesperadamente querían ver. El dinero, los 2 millones, está en un fideicomiso de alto rendimiento bloqueado. Tengo que ir físicamente a la sucursal principal del banco en persona para autorizar la transferencia masiva a una cuenta conjunta. Puedo hacerlo a primera hora de la mañana. Gonzalo entrecerró los ojos, estudiando mi cara intensamente. Una codicia sin límites luchaba con una profunda sospecha, pero la codicia ganó fácilmente. Mañana por la mañana, a las 9 en punto, exigió Gonzalo, dándole un golpecito a su reloj. Inicias la transferencia y firmas estos papeles de entrega médica. Si intentas huir o si no apareces, llamo a la policía. Se dieron la vuelta y salieron de mi apartamento, David bajando su teléfono con una sonrisa arrogante y muy satisfecha. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, una sonrisa oscura y venenosa se extendió lentamente por mi rostro en las sombras. Querían una guerra. Iba a darles una ejecución pública. Esperé exactamente 20 agónicos minutos después de que el sonido de su BMW de leasing saliera del aparcamiento de la urbanización. Me moví rápidamente por el apartamento a oscuras. Metí en una pesada bolsa de lona mi portátil de trabajo, una muda de ropa limpia, mi pasaporte y todos los discos duros externos que poseía con los datos financieros de mi empresa. No me iba a quedar en este apartamento esta noche. No confiaba en que Gonzalo no llamara a la policía para una falsa comprobación de bienestar de todos modos, solo para asegurarse de que estuviera encerrado en una cama de hospital y completamente fuera de juego antes de la mañana. Bajé la bolsa por las escaleras, la arrojé al asiento del copiloto de mi furgoneta y conduje a través de la ciudad hacia el polígono industrial. El sol se había puesto por completo, dejando las calles mojadas y resbaladizas bañadas en el duro y parpadeante resplandor naranja de las farolas de sodio. Me detuve frente a una valla de tela metálica masiva e imponente coronada con espirales de alambre de espino.
Un gran letrero de metal oxidado decía, Desguaces Industriales Tomás. Introduje un código específico de 6 dígitos en el teclado de la puerta y entré en el enorme patio, aparcando entre 2 sedanes aplastados. Tomás estaba dentro de la oficina principal, un almacén de metal corrugado que olía intensamente a óxido de hierro, aceite de motor y ozono de un soplete de soldadura. Tomás tenía 35 años, estaba construido como un muro de ladrillos con grasa de motor incrustada permanentemente en las profundas líneas de sus manos. Habíamos empezado nuestros respectivos negocios de cuello azul más o menos al mismo tiempo. Habíamos luchado en la misma trinchera financiera. Era la única persona en todo el mundo en la que confiaba implícitamente. Levantó la vista de un bloque de motor diésel desmontado cuando entré. Vio mi cara, vio el traje caro arruinado por el barro del cementerio y la lluvia, e inmediatamente soltó su llave inglesa, limpiándose las manos en un trapo sucio. Javier, tío, lo siento mucho, dijo Tomás, su voz profunda y retumbante. No me ofreció un abrazo. Sabía que no era de ese tipo, pero la sinceridad en sus ojos era real. No aparecieron en el cementerio, Tomás, dije, dejando caer mi pesada bolsa de lona sobre su escritorio desordenado. Y 1 hora después, vinieron a mi apartamento, me acorralaron y amenazaron con internarme involuntariamente en un psiquiátrico usando correos electrónicos falsificados si no les entregaba inmediatamente los 2 millones de euros del acuerdo de Íñigo. Tomás se quedó completamente quieto. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude oír sus dientes rechinar. Siéntate. Cuéntamelo todo. Me senté en un taburete de metal y se lo conté todo. Le hablé de las flores del funeral canceladas, los correos electrónicos de suicidio falsos, la amenaza de incapacitación, la urgencia repentina y el enlace del lugar de la boda en Marbella. Tomás escuchó en un silencio pétreo, con los ojos oscuros. Cuando terminé, no dijo una palabra. Se acercó a una pesada caja fuerte de acero en la esquina de la oficina, abrió la cerradura de combinación y sacó un portátil de alta gama, elegante y muy modificado. Tomás se dedicaba a la chatarra física de día, pero de noche era un fantasma digital. Sabía cómo navegar por bases de datos, registros públicos y registros financieros de la web oscura para encontrar cosas que la gente rica quería enterrar permanentemente. Dame el nombre completo de la prometida de David, dijo Tomás, haciendo crujir sus gruesos nudillos sobre el teclado. Sofía Moretti de Barcelona. Eso es literalmente todo lo que sé de ella. Se conocieron hace unos 6 meses. Tomás empezó a teclear. Sus gruesos dedos volaban por el teclado con una velocidad sorprendente. Líneas de código, registros de la propiedad y consultas de bases de datos se reflejaban en sus ojos oscuros. Pasaron 10 minutos, luego 20. El único sonido en el cavernoso almacén era el rápido tecleo, el zumbido de los servidores y el lejano y solitario estruendo de un tren de mercancías de medianoche. De repente, Tomás dejó de teclear. Se reclinó en su chirriante silla de oficina, mirando fijamente la pantalla. Dejó escapar un silbido largo, bajo y muy perturbado. Javier, ven a ver esto ahora mismo. Rodeé el escritorio y miré el monitor brillante. Había organigramas complejos, documentos judiciales, antecedentes penales y registros financieros offshore. Tu hermano no se va a casar con una familia rica normal, dijo Tomás sombríamente, señalando una foto de ficha policial en la pantalla con la punta de un bolígrafo. Sofía Moretti es la hija menor de Vincenzo Moretti. Dirige una enorme operación ilegal de apuestas deportivas, extorsión y usura en la zona de Barcelona. Utiliza una red de empresas fantasma en el sector inmobiliario para blanquear el dinero sucio. David trabaja en el sector inmobiliario, murmuré, mientras las horribles piezas del rompecabezas empezaban a encajar violentamente en mi mente. ¿Exacto? Tomás golpeó la pantalla con fuerza. Mira esta transferencia bancaria sospechosa de hace 3 meses. David convenció de alguna manera a la organización de la familia Moretti para que invirtiera 2,5 millones de euros en un proyecto de desarrollo comercial supuestamente masivo y muy lucrativo aquí en el centro de Madrid. Les prometió un enorme y limpio retorno de su dinero sucio. ¿Y? Pregunté, mi corazón latiendo contra mis costillas. Y el proyecto no existe, dijo Tomás, mirándome con ojos muy serios. Era un desarrollo fantasma total, un juego de trileros.
David cogió el dinero del cártel y se gastó una parte masiva en mantener su falso estilo de vida de millonario, alquileres de coches exóticos, ropa a medida, pagando sus propias deudas de juego masivas. Los Moretti hicieron una auditoría. Lo descubrieron. Sentí que la sangre se me iba de la cara, dejándome mareado. ¿Robó 2,5 millones de euros a un sindicato del crimen? Sí. Y quieren su dinero de vuelta, y de forma agresiva. He investigado en los registros del juzgado y encontré un embargo preventivo sobre la casa de tus padres de la semana pasada. Gonzalo y Begoña firmaron como avalistas legales para la empresa de David. Pusieron tontamente su casa, totalmente pagada, como garantía ante los Moretti. Todo cobró un sentido aterrador y cristalino. El pánico absoluto, la velocidad imprudente, los documentos falsificados, la total falta de humanidad básica con respecto al funeral de Íñigo. La boda de Marbella, susurré, mirando la pantalla. No hay boda, ¿verdad? Hay un evento, me corrigió Tomás, mostrando una reserva de un local. Pero es una farsa total. Es una tapadera para las páginas de Sociedad. Los Moretti exigieron los 2 millones restantes para este viernes por la noche. Si David no paga el resto, no solo se quedan legalmente con la casa de tus padres. Se quedan con David. La cuenta para la entrada del lugar de la boda a la que tu madre intentaba desesperadamente transferir el dinero de las flores. Es una cuenta verificada para el pago del rescate, controlada por una sociedad fantasma de los Moretti. Van a celebrar una falsa y lujosa cena de ensayo en Marbella para mantener las apariencias ante sus socios legítimos mientras el dinero cambia de manos a puerta cerrada. Mis padres estaban dispuestos a vender mi libertad, a falsificar documentos médicos para declararme loco y a robar el dinero manchado de sangre de mi hijo muerto solo para salvar a su niño de oro de las violentas consecuencias de robar a la mafia. Necesitan los 2 millones para pagar a la mafia antes de mañana por la noche, dijo Tomás en voz baja, cruzando sus enormes brazos. Si no se los das, Gonzalo y Begoña pierden su casa. Y David probablemente acabe en el maletero de un coche en el fondo del mar. Tomás me miró atentamente, esperando mi reacción. Esperaba que estuviera aterrorizado. Esperaba que le pidiera ayuda para llamar a la Policía Nacional. En lugar de eso, sonreí. Fue una sonrisa fría, rota y completamente desquiciada. Tomás, dije, mi voz inquietantemente firme. Quieren 2 millones de euros mañana por la mañana. Asegurémonos de que reciban exactamente lo que se merecen. El interior de la oficina del desguace de Tomás estaba helado, pero el frío ya no me molestaba. Mi sangre corría caliente, alimentada por un propósito singular y obsesivo. La revelación de que mis padres estaban intercambiando voluntariamente mi libertad y el dinero del acuerdo de mi hijo muerto para salvar a David de una ejecución mafiosa destrozó por completo cualquier frágil ilusión de familia que me quedaba. Esto ya no era solo un drama familiar tóxico. Era una masacre financiera calculada, y ellos me habían entregado el cuchillo. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Tomás, recostándose en su chirriante silla de cuero, cruzando sus enormes brazos sobre su camisa manchada de grasa. Porque si simplemente dejamos pasar el plazo mañana por la noche, la familia Moretti convertirá a tu hermano en comida para peces, y el banco ejecutará la hipoteca de la casa de tus padres. Podrías simplemente marcharte y dejar que la basura se saque a sí misma. No, dije, mirando la brillante pantalla de su portátil, mi voz peligrosamente tranquila. Si simplemente me marcho, pasarán el resto de sus patéticas vidas haciéndose las víctimas. Le dirán a todo el mundo que soy un monstruo sin corazón que los abandonó en su momento de necesidad. Quiero que queden expuestos. Quiero que la humillación absoluta de sus mentiras sea arrastrada a la luz del día. Quiero que sientan la misma impotencia que sentí yo hoy, solo bajo la lluvia. Tomás sonrió lentamente. Era el tipo de sonrisa que solo ves en un hombre que disfruta desmontando cosas. Me gusta tu estilo, Javier. ¿Cómo montamos la trampa? Exigieron que me presentara en su casa a las 9 de la mañana para iniciar una transferencia masiva desde mi móvil, expliqué, trazando la arquitectura de mi venganza familiar en mi mente. Son codiciosos, pero también profundamente estúpidos en lo que respecta a la tecnología. Creen que el dinero se mueve instantáneamente como un mensaje de texto.
Si les muestro una pantalla que dice que una transferencia de 2 millones está pendiente, se lo creerán por completo. Les dará la falsa confianza para bajar la guardia y dirigirse a Marbella para su falsa cena de ensayo. Tomás hizo crujir sus nudillos. Puedo crear un entorno de prueba en un iPad. Esencialmente, una simulación de circuito cerrado. Clonaré la interfaz de la aplicación de tu banca de empresa. Parecerá idéntica a la real, fuentes, logotipos, avisos de seguridad, todo. Cuando le des a transferir, generará una pantalla de confirmación de aspecto muy auténtico con un número de seguimiento de ruta falso. Dirá que los 2 millones están pendientes de verificación y que se liquidarán a las 5, pero solo serán líneas de código muerto. Perfecto, dije. Eso nos da tiempo. Pero necesitamos un golpe de gracia. Si el dinero simplemente no aparece, se pondrán nerviosos. Quiero que se vean acorralados por la gente a la que más temen. Los ojos de Tomás se iluminaron. La agencia tributaria y la Policía Nacional. Exacto, me incliné hacia adelante, apoyando las manos en su escritorio de metal. ¿Puedes redactar una denuncia anónima y muy detallada esta noche? Incluye los embargos preventivos, el desarrollo inmobiliario fantasma, las conexiones de David con el sindicato Moretti y el inminente pago del rescate de 2 millones disfrazado de pago por un lugar de bodas. Envíala directamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Márcala como una operación de blanqueo de capitales activa que tendrá lugar mañana en Marbella. Javier, si presento un informe con tanta evidencia contundente de crimen organizado y fraude electrónico, la UDEF no solo investigará. Congelarán todos y cada uno de los activos asociados a Gonzalo, Begoña y David para mañana al mediodía, y asaltarán esa cena de ensayo buscando a los socios de la familia Moretti. Eso es exactamente con lo que cuento, susurré mientras Tomás volvía a sus teclados para empezar a programar mi caballo de Troya digital. Mi móvil vibró sobre el escritorio. No eran mis padres. Era un mensaje de voz de la tía Vera, la hermana mayor de mi madre. Vera era el esbirro definitivo en nuestro ecosistema familiar, una mujer amargada que pasaba sus días difundiendo chismes en Facebook y permitiendo el peor comportamiento de mi madre. Puse el altavoz. La voz chillona y agresivamente santurrona de Vera llenó el almacén. Javier. Simplemente no puedo creer lo que me cuenta tu pobre madre, chilló Vera a través del altavoz. Me llamó llorando desde una cabina. Les has cortado las tarjetas de crédito. La semana del funeral de tu hijo. Eres un monstruo egoísta, frío y enfermo. Tu hermano está bajo un estrés inmenso con su hermosa boda, y tus padres se están desviviendo por ayudarlo. Siempre has estado terriblemente celoso del éxito de David porque tú trabajas en la mugre. Tienes que disculparte con tu familia inmediatamente y volver a activar esas tarjetas, o te juro que nadie en esta familia volverá a hablarte jamás. No borré el mensaje de voz. Lo guardé. Lo guardé porque era la banda sonora perfecta para la humillación que estaba a punto de desatarse. Pensaban que podían aislarme. Pensaban que podían burlarse de mi dolor. Dejé a Tomás terminando la programación y conduje de vuelta a mi oscuro apartamento justo antes de la medianoche. La tormenta había pasado, dejando el aire nocturno helado y quieto. No encendí las luces cuando entré. Caminé directamente por el corto pasillo y abrí la puerta del dormitorio de Íñigo. Las luces de la calle proyectaban sombras largas y pálidas sobre su cama, sobre su colección de rocas cuidadosamente organizada, sobre el telescopio que le había comprado para su anterior cumpleaños. Me quedé en el centro de su habitación, el peso aplastante de su ausencia presionando mi pecho como un yunque físico. Siento mucho no haber podido protegerte de ese accidente, campeón, susurré a la habitación vacía, mi voz quebrándose en la oscuridad. Pero te prometo una cosa, la gente que faltó al respeto a tu memoria, la gente que intentó usar tu vida para pagar sus crímenes, van a pagar. Voy a derribar su mundo falso hasta los cimientos. Cerré su puerta suavemente, metí el iPad cargado en mi bolsa y esperé el amanecer. Mañana, me pondría mi chaqueta de mecánico más vieja y manchada de grasa. El juego había comenzado. Exactamente a las 8:45 de la mañana siguiente, aparqué mi destartalada y oxidada furgoneta de trabajo en el impecable y cuidado camino de entrada de la extensa casa de mis padres.
El enorme contraste entre mi vehículo de trabajo pesado y su elegante fachada de ladrillo era una fuente constante de vergüenza para ellos. Hoy, llevaba esa vergüenza como una armadura. Salí de la furgoneta con mi pesada chaqueta de trabajo de lona, botas con punta de acero y una expresión vacía y derrotada. Caminé por el sendero de piedra y llamé al timbre. Begoña abrió la puerta de golpe antes de que el timbre terminara de resonar. Llevaba una blusa de seda a medida y mucho maquillaje, enmascarando por completo el supuesto terror de la amenaza de la mafia que pendía sobre su cabeza. Sus ojos se dirigieron inmediatamente a mis manos, comprobando si sostenía los papeles legales. Javier, dijo, su voz goteando esa dulzura falsa y almibarada que usaba cuando creía que estaba ganando. Me alegro mucho de que hayas entrado en razón, cariño. Pasa a la cocina. Tu padre y tu hermano están esperando. Pasé junto a ella y entré en la enorme cocina de concepto abierto. Gonzalo estaba sentado a la cabecera de la larga isla de mármol, tamborileando nerviosamente con los dedos junto al grueso sobre de los documentos de incapacitación. David estaba apoyado en el frigorífico de acero inoxidable, removiendo un caro café helado, tratando de parecer increíblemente relajado, pero su pierna rebotaba con una ansiedad apenas contenida. Acabemos con esto, exigió Gonzalo, sin saludar, sin preguntar cómo había dormido, sin mencionar al nieto que había ignorado por completo ayer. ¿Tienes acceso a la cuenta fiduciaria? Saqué el iPad modificado de mi bolsa y lo puse sobre la fría encimera de mármol. Tengo el portal abierto. El banco aprobó el límite masivo de transferencia esta mañana porque soy el único fideicomisario. Pero no voy a mover 2 millones de euros hasta que entienda exactamente para qué es esto. Es por tu propio bien, tío, se burló David, poniendo los ojos en blanco como si yo fuera un niño lento. Eres inestable. Te estamos quitando la carga de encima para que puedas ir a un buen hospital y curarte. Y, sinceramente, necesito asegurar la entrada para mi boda en Marbella antes del mediodía, así que deja de darle vueltas. La pura audacia de su mentira era impresionante. Estaba hablando de un lugar para bodas mientras un sindicato del crimen de Barcelona esperaba activamente para romperle las rodillas. Claro. La gran boda, dije en voz baja, mi voz cargada de una pesada ironía. Miré el iPad. La aplicación falsa de Tomás era una obra maestra. Parecía impecablemente auténtica. Toqué la pantalla, navegando a la página de transferencias. Introduje el número de cuenta que Gonzalo me proporcionó, un número que ahora sabía que pertenecía a una sociedad fantasma de la familia Moretti. Escribí la cantidad, 2 millones de euros. Antes de darle a enviar, necesito firmar los papeles de entrega médica, dije, apartando ligeramente el iPad. Quiero hacerlo todo de una vez. Gonzalo prácticamente me empujó el grueso fajo de documentos legales a través de la isla de mármol. Me entregó un pesado bolígrafo de oro. Firma en las pestañas amarillas. Todas y cada una de las páginas. Esto me da poder notarial completo sobre tus decisiones médicas y la tutela total sobre tu patrimonio financiero. Cogí el bolígrafo. Mi mano se cernió sobre la línea de la firma. Me observaban con una anticipación contenida y codiciosa. Pensaban que habían doblegado al caballo de batalla. Pensaban que habían robado con éxito el legado de mi hijo. Apreté el bolígrafo contra el papel, pero no escribí, Javier, en cursiva. Apretando lo suficiente como para dejar surcos profundos en el papel, escribí una sola frase, muy legible, en la línea principal de la firma, nos vemos en el infierno. Rápidamente pasé la página y lo hice de nuevo en la siguiente línea. Firmé rápido, manteniendo la mano en ángulo para que no pudieran ver el texto real, solo el movimiento de mi muñeca. Hecho, dije, deslizando el pesado paquete de vuelta a Gonzalo, cerrándolo para que la portada ocultara mi mensaje. Gonzalo lo arrebató, sin molestarse en comprobar las firmas, con los ojos completamente pegados a la pantalla brillante del iPad. La transferencia. Hazla ahora. Tiré del iPad hacia mí, coloqué el dedo en el botón azul brillante de autorizar transferencia y lo presioné. La pantalla cargó durante 3 segundos agónicos. Luego apareció una enorme marca de verificación verde. El texto debajo decía, transferencia iniciada con éxito. Número de seguimiento 884, FDC 92. Estado,
pendiente. Los fondos se liquidarán por completo en la cuenta del destinatario a las 5 hora peninsular. Gonzalo dejó escapar un enorme y explosivo suspiro de alivio. Literalmente se hundió en su silla. Begoña aplaudió, una sonrisa aterradora se dibujó en su rostro. David sacó su teléfono, con las manos temblando ligeramente, e inmediatamente comenzó a enviar mensajes de texto a alguien, probablemente a sus contactos de la mafia, diciéndoles que el dinero manchado de sangre estaba asegurado. Dice pendiente, señaló Gonzalo, sus ojos entrecerrándose ligeramente ante la pantalla. Es una transferencia de 2 millones, expliqué con suavidad, guardando el iPad de nuevo en mi bolsa. Las regulaciones bancarias exigen un periodo de retención para la verificación de fraude. Se liquida a las 5. Tienes el número de seguimiento. Puedes llamar a tus acreedores y decirles que está en el sistema. La palabra, acreedores, hizo que David se estremeciera, pero rápidamente lo enmascaró con una mueca de desprecio. Buen trabajo, fontanero. Finalmente hiciste algo útil por esta familia. Ahora ve a hacer la maleta para el psiquiátrico. Tengo que hacer algunos recados primero, dije, dándoles la espalda y caminando hacia la puerta principal. Disfrutad de vuestra celebración en Marbella. No intentes huir, Javier, me gritó Gonzalo. Tengo los papeles. Ahora nos perteneces. Abrí la pesada puerta principal y salí al aire fresco de la mañana. No miré atrás. Me subí a mi furgoneta, arranqué el ruidoso motor y conduje exactamente 3 calles antes de detenerme en el arcén. Cogí mi teléfono y marqué una extensión directa que Tomás me había proporcionado. Sonó 2 veces antes de que una voz severa respondiera. Inspector Montero, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Inspector Montero, dije, mi voz completamente firme. Mi nombre es Javier. Mi socio presentó un archivo masivo de denuncia en su portal seguro anoche sobre una operación de blanqueo de capitales conectada con el sindicato Moretti. Llamo para confirmar que el pago del rescate disfrazado de pago de boda está programado para las 4 de esta tarde en la finca del acantilado en Marbella. Los objetivos estarán todos presentes. Tenemos el archivo, señor, respondió el agente, su tono volviéndose afilado como una navaja. La evidencia es sustancial. Ya hemos coordinado con la comisaría de la Policía Nacional en Málaga. Se están firmando las órdenes judiciales. Estamos en marcha. Colgué el teléfono. Una profunda sensación de paz me invadió. La trampa estaba puesta. El cebo había sido mordido. Los lobos estaban en camino. A las 3:30 de esa tarde, la carretera de la costa que llevaba a Marbella estaba bañada por un impresionante y dorado sol californiano. El lugar era una espectacular y extensa finca en un acantilado con vistas a las olas azules y rompientes del Mediterráneo. Estaba diseñado para proyectar una riqueza absoluta e intocable. Los aparcacoches estacionaban coches deportivos de lujo, y los camareros con impecables uniformes blancos llevaban bandejas de champán caro y aperitivos. Yo estaba aparcado a 1 kilómetro por la carretera, sentado en el arcén polvoriento en mi oxidada furgoneta de trabajo. Tenía un par de prismáticos de largo alcance pegados a los ojos. A través de las lentes de aumento, tenía una vista perfecta y sin obstáculos del patio exterior donde se celebraba la falsa cena de ensayo. Podía ver a mi familia claramente. Estaban ofreciendo la actuación de su vida. Begoña llevaba un nuevo vestido de seda vaporoso, riendo a carcajadas con un grupo de hombres de aspecto intimidante con trajes oscuros y afilados, los representantes de la familia Moretti. Gonzalo estaba de pie cerca de la barra exterior, fumando un puro grueso, con un aspecto increíblemente engreído, creyendo que había robado con éxito el legado de mi hijo y salvado su propio pellejo. Y luego estaba David. Llevaba un traje de lino blanco a medida, de pie junto a Sofía Moretti, la supuesta novia. Sofía parecía aburrida, mirando su teléfono, sin mostrar ningún afecto hacia su prometido. David parecía un hombre de pie sobre una trampilla, esperando que se tirara de la palanca. No paraba de mirar su caro reloj, luego su teléfono, esperando la notificación del banco de que los 2 millones se habían liquidado oficialmente. Eran las 3:55. Exactamente a las 4, la transferencia falsa que Tomás creó estaba programada para expirar y mostrar un enorme error en rojo de «transacción fallida», en su extremo.
Observé atentamente a través de los prismáticos. Vi a David sacar el teléfono de su bolsillo. Vi cómo miraba la pantalla. Incluso desde 1 kilómetro de distancia, pude ver el momento exacto y preciso en que todo su mundo se derrumbó violentamente. David retrocedió físicamente, tropezando con una mesa de cóctel. Tocaba frenéticamente la pantalla de su teléfono, su rostro perdiendo todo el color hasta parecer un fantasma aterrorizado. Corrió hacia Gonzalo, agarrando el brazo de su padre, metiéndole el teléfono en la cara. A Gonzalo se le cayó el caro puro en el impecable patio de piedra. Le arrebató el teléfono, mirando la pantalla. La arrogancia engreída se desvaneció de su rostro, reemplazada por un terror puro y sin adulterar. Empezó a negar violentamente con la cabeza, señalando con el dedo a David, gritando algo que no pude oír por el viento del mar. La transacción había sido rechazada. El dinero no existía. El pánico repentino atrajo la atención de los hombres de traje oscuro en el patio. 2 de los matones de Vincenzo Moretti caminaron deliberadamente hacia Gonzalo y David. Su lenguaje corporal no era amistoso. Era depredador. El matón mayor agarró a David por las solapas de su traje de lino blanco, levantándolo ligeramente del suelo, exigiendo respuestas. Begoña se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezó a gritar, dejando caer su copa de champán. Se hizo añicos en la piedra. El drama familiar estaba llegando a su punto de ebullición, pero el verdadero espectáculo acababa de llegar. Bajé ligeramente los prismáticos y miré la sinuosa carretera de la costa. Viniendo por la curva cerrada, moviéndose a gran velocidad sin sirenas pero con luces rojas y azules parpadeantes, había un enorme convoy de vehículos, 5 todoterrenos negros, seguidos por 3 coches patrulla de la policía local y una pesada furgoneta de mando táctico. La redada estaba aquí. El convoy se desvió agresivamente hacia el camino de entrada privado de la finca. Agentes fuertemente armados con chalecos tácticos y cazadoras con Policía Nacional y UDEF, impreso en enormes letras amarillas salieron de los vehículos antes de que se detuvieran por completo. Volví a levantar los prismáticos, una sonrisa fría e inmensamente satisfactoria se extendió por mi rostro. El caos total estalló en el patio del acantilado. Los matones de Moretti, al darse cuenta de que estaban entrando en una redada federal, soltaron a David e inmediatamente corrieron hacia la parte trasera de la propiedad, sacando armas de sus chaquetas. Los agentes de la UDEF derribaron las puertas del patio con arietes, gritando órdenes. «Agentes de la UDEF. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueva!». Vi como Gonzalo, el hombre que me había acosado toda mi vida, el hombre que me llamó fracasado, caía de rodillas, cubriéndose la cabeza con las manos, llorando abiertamente como un niño aterrorizado. Los agentes se abalanzaron sobre él, forzándolo a tumbarse boca abajo en el patio de piedra, poniéndole gruesas bridas de plástico en las muñecas. Begoña estaba histérica. Intentó correr hacia la casa, pero un agente de la agencia tributaria la aplacó en un parterre de flores bien cuidado, presionando su cara contra la tierra cara. Su vestido de seda de diseñador estaba arruinado. Y David, el niño de oro, ni siquiera intentó correr. Cayó hacia atrás sobre una silla, arrastrándose hacia atrás como un cangrejo, llorando y suplicando a los agentes que no dispararan. Un agente lo levantó por el cuello, lo estampó bruscamente contra la barra exterior y lo esposó con fuerza. Sofía Moretti, la falsa novia, también fue esposada, gritando improperios a los agentes y escupiendo a los pies de David. La gran boda había terminado oficialmente. Me senté en la cabina de mi furgoneta, observando las luces intermitentes de la policía reflejarse en las olas del mar. La humillación absoluta de mi familia estaba completa. Habían elegido burlarse de mi dolor. Habían elegido bailar sobre la tumba de Íñigo para salvar sus patéticas y criminales vidas. Y ahora estaban siendo arrastrados con cadenas delante de toda la élite social a la que tan desesperadamente anhelaban pertenecer. Puse mi furgoneta en marcha, giré el pesado volante y conduje lentamente por la carretera hacia la finca. Tenía un último asunto que atender antes del atardecer. Pasé el perímetro de los coches de policía y aparqué cerca de la entrada de la finca. La escena era una clase magistral de devastación total. Los agentes sacaban activamente cajas de documentos financieros, ordenadores e incluso obras de arte caras del lugar. Los matones de Moretti estaban alineados contra un muro de piedra, rodeados de agentes tácticos.
Caminé tranquilamente más allá de la cinta amarilla de la escena del crimen. Un agente local se adelantó para detenerme, poniendo una mano en mi pecho. Señor, esta es una escena del crimen restringida. Tiene que dar la vuelta inmediatamente. Mi nombre es Javier, dije en voz alta, proyectando mi voz por encima del ruido de las radios y los gritos. Soy el informante principal. El inspector Montero me está esperando. Un hombre alto con un elegante traje gris que estaba cerca del vehículo de mando se dio la vuelta. Levantó una mano hacia el agente. Déjelo pasar. Es el que nos entregó la célula de blanqueo de Moretti en Madrid en bandeja de plata. Entré en el patio. El silencio de mi familia al verme acercarme fue ensordecedor. Gonzalo, Begoña y David estaban sentados en el muro de contención de piedra, con las manos fuertemente atadas a la espalda. Sus ropas caras estaban rotas y cubiertas de suciedad. Me miraron con expresiones de pura e inalterada conmoción. Esperaban ver a un hombre roto y suicida esperando en un psiquiátrico. En su lugar, me vieron de pie, erguido con mis botas de trabajo, flanqueado por agentes de la UDEF. Javier, susurró Gonzalo, su voz temblorosa, completamente rota. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Hice exactamente lo que me pediste que hiciera, papá, dije, mi voz sin ninguna emoción, completamente desprovista del miedo que solía sentir a su alrededor. Aseguré mis activos financieros. Nos tendiste una trampa, gritó David, forcejeando contra sus esposas de plástico, con la saliva volando de sus labios. Fingiste la transferencia. Llamaste a la policía. Me van a matar, psicópata. Antes de que pudiera responder, un hombre mayor con un llamativo pelo blanco y una toga judicial oscura sobre el brazo salió de la casa principal, acompañado por el inspector Montero. Era el juez Montero, el magistrado que había estado supervisando los expedientes de incapacitación de emergencia en Madrid. Había volado con el grupo de trabajo de la UDEF. El juez Montero se detuvo frente a Gonzalo, sosteniendo el grueso sobre que yo había firmado esa mañana. Gonzalo, dijo el juez, su voz goteando un absoluto disgusto legal, usted presentó estos documentos de entrega médica de emergencia a mi secretario esta tarde a través de un mensajero, afirmando que su hijo era un grave peligro para sí mismo y exigiendo el control inmediato de su fideicomiso de 2 millones de euros. ¿Está loco?, chilló Begoña desde el muro, su rímel corriéndole por la cara en gruesos ríos negros. Él causó todo esto. Está tratando de destruir a nuestra familia. El juez Montero abrió el sobre y sacó las páginas de la firma. Las sostuvo para que Gonzalo y Begoña pudieran verlas claramente. Ni siquiera se molestaron en verificar las firmas antes de presentarlas en un juzgado, ¿verdad?, preguntó el juez Montero. Gonzalo entrecerró los ojos hacia el papel. El color se desvaneció por completo de su rostro. Allí, escrito en tinta negra, audaz y profundamente impresa en las líneas legales, estaba la frase, nos vemos en el infierno. Presentar documentos médicos falsificados y correos electrónicos fraudulentos para apoderarse ilegalmente de activos es un delito federal grave, Gonzalo, declaró fríamente el juez Montero. Combinado con la evidencia que acabamos de descubrir sobre su complicidad en el fraude electrónico y el blanqueo para el sindicato del crimen Moretti, se enfrenta a 20 años en una penitenciaría. Gonzalo se desplomó hacia adelante, físicamente roto, llorando sobre sus rodillas sucias. El matón de la familia, el hombre que se burló de mi trabajo honesto, estaba completamente destruido. David sollozaba ruidosamente ahora, suplicando a Sofía Moretti que le dijera a su padre que era un error. Sofía solo lo miró con puro veneno. Los hombres de Vincenzo Moretti estarían esperando a David en la cárcel. Él lo sabía. Caminé lentamente hacia mi madre. Me miró, con los ojos muy abiertos, buscando frenéticamente al hijo obediente y desesperado que había manipulado durante décadas. Javier, por favor, suplicó, su voz un patético gemido. Somos tu familia. Somos tu sangre. No puedes dejar que nos lleven. Por favor, diles que es un malentendido. Soy tu madre. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta de lona. Saqué una copia arrugada de un recibo. Era la factura de cancelación de la floristería de Adela. Tiré el recibo.
Revoloteó en la brisa del mar y aterrizó suavemente en el regazo de seda arruinado de Begoña. ¿Querías un nuevo comienzo, madre? Pregunté en voz baja, la finalidad absoluta de mis palabras resonando en el patio. Disfrútalo en una celda de hormigón. Y no vuelvas a contactarme jamás. Les di la espalda. No miré atrás mientras los agentes los levantaban del muro y los arrastraban hacia las furgonetas de transporte que esperaban. Sus gritos y súplicas se desvanecieron en el sonido de las olas rompiendo. La pesadilla había terminado por fin. Los parásitos se habían ido. Las secuelas inmediatas de la redada de Marbella fueron un circo mediático espectacular y muy publicitado. Como David había pasado años tratando desesperadamente de cultivar la falsa personalidad de un brillante y rico joven magnate inmobiliario en las redes sociales y en las revistas de negocios locales, su espectacular caída se convirtió en noticia de primera plana en todo el país. Me senté en mi tranquilo apartamento bebiendo una taza de café caliente, leyendo los titulares digitales en mi portátil. Falso magnate detenido en redada de blanqueo de la mafia. La gran boda de un promotor local resulta ser un rescate millonario. Los detalles se filtraron rápidamente. Los fiscales fueron absolutamente despiadados. Como Gonzalo y Begoña habían firmado tontamente los documentos de préstamo fraudulentos y habían puesto su casa como garantía a una conocida organización criminal, el Estado se incautó de todo bajo las leyes de decomiso de activos civiles. En 48 horas, la policía puso pesados candados en las puertas de su extensa casa de ladrillo. Sus coches de lujo fueron embargados agresivamente por los bancos. Sus membresías en el club de campo fueron revocadas al instante, sus nombres borrados de los registros de la élite para evitar el escándalo. Los amigos ricos que habían pasado décadas tratando de impresionarlos abandonaron al instante, bloqueando sus números y fingiendo que nunca los habían conocido. A David se le denegó la fianza. El juez lo consideró un grave riesgo de fuga y señaló que mantenerlo en custodia federal en régimen de aislamiento era la única manera de protegerlo de los asesinos de la familia Moretti que lo estaban cazando activamente. Mi negocio de climatización, por otro lado, experimentó un aumento masivo e inesperado de contratos. La comunidad local se enteró rápidamente de la verdadera historia de cómo había denunciado a un importante sindicato del crimen y protegido el patrimonio de mi hijo fallecido. La gente respeta la integridad. El teléfono de mi empresa no paraba de sonar con enormes trabajos de refrigeración industrial. Estaba más ocupado que nunca en toda mi vida. Pero por primera vez, el dinero que ganaba era enteramente mío. Nadie exigía una parte. 3 semanas después de los arrestos, sonó mi nuevo teléfono móvil privado. Solo un puñado de personas tenía el número. Miré la pantalla. Era una llamada desconocida. Contesté, Javier al habla. ¿Javier? Oh, gracias a Dios que lo has cogido. Era la tía Vera. Su voz era frenética, temblorosa, completamente desprovista del veneno arrogante y santurrón que había usado en su anterior mensaje de voz. ¿Cómo conseguiste este número, Vera? Pregunté fríamente. Se lo supliqué a Tomás. Javier, escúchame. Es un desastre. Tu madre me está llamando a cobro revertido desde la cárcel. Está aterrorizada. El abogado de oficio que le asignaron es completamente inútil. Gonzalo tiene dolores en el pecho. No tienen absolutamente nada. El Estado se ha quedado con sus cuentas de jubilación. Tienes que intervenir. Tienes esos 2 millones de euros. Necesitas contratarles un abogado defensor privado y pagar su fianza. Son tus padres. La pura e inflexible audacia de esta gente nunca dejaba de sorprenderme. Vera, dije, recostándome en mi silla, mirando por la ventana el horizonte de Madrid. ¿Escuchaste las noticias? ¿Leíste las acusaciones? Cometieron un error. Solo intentaban ayudar a David, lloró a la defensiva. Falsificaron documentos médicos para encerrarme en un psiquiátrico y así poder robar el dinero de la indemnización por la muerte de Íñigo para pagar una deuda de juego con la mafia. La corregí, mi tono era puro hielo. Cancelaron las flores de su funeral para ahorrarse unos euros. Ya no son mis padres. Son criminales que intentaron robar a un padre en duelo. No puedes abandonar a tu propia sangre.
chilló Vera, recurriendo a su táctica de culpabilidad favorita. Eres un monstruo. No, Vera. Soy un cirujano, repliqué. Finalmente extirpé el cáncer que me estaba matando. Toqué un botón en mi portátil. Te estoy enviando un archivo, Vera. Es una grabación de audio del mensaje de voz que me dejaste la noche que intentaron internarme. Ese en el que me llamaste monstruo celoso y enfermo por cortarles las tarjetas de crédito. Te sugiero que lo escuches con atención. Si vuelves a contactarme, enviaré esa grabación junto con la evidencia de los 5.000 euros que mi madre te regaló el año pasado de mi cuenta de empresa directamente a los inspectores de Hacienda. Estoy seguro de que les encantaría revisar tus declaraciones de la renta. Vera jadeó, una aguda inhalación de puro miedo. La línea se cortó. Nunca más me llamó. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Había reclamado el poder absoluto sobre mi vida y nunca lo iba a devolver. Pasaron 6 meses. Los juicios fueron rápidos y brutales. David se declaró culpable de fraude electrónico masivo y conspiración, aceptando una sentencia de 12 años para evitar un juicio que expondría más secretos de los Moretti. Gonzalo y Begoña, completamente arruinados y destrozados, aceptaron acuerdos de culpabilidad de 5 años cada uno por sus papeles en la falsificación financiera y el esquema de blanqueo. Fueron enviados a centros de baja seguridad, despojados por completo de su riqueza, su dignidad y su amado estatus social. No asistí a sus sentencias. No me importaba. Para mí, ahora eran fantasmas. En cambio, me centré por completo en lo único que realmente importaba, los 2 millones de euros. Me senté con asesores financieros y expertos legales. Me negué a dejar que ese dinero se quedara en una oscura cuenta bancaria, manchado por las circunstancias de su llegada. Quería transformar esa trágica indemnización en algo brillante, algo que honrara al niño que amaba la tierra y las estrellas. Establecí la Fundación Científica y Geológica Íñigo. La misión era simple: financiar por completo campamentos de ciencia y geología inmersivos y de alto nivel al aire libre para niños desfavorecidos. Niños con mentes brillantes y una feroz curiosidad por el mundo natural, pero cuyas familias nunca podrían permitirse enviarlos a programas educativos caros. Era una mañana de sábado fresca y maravillosamente clara a principios de otoño. Conduje mi furgoneta, una nueva esta vez, comprada con los beneficios honestos de la empresa, hacia las densas estribaciones cubiertas de pinos de la sierra. Entré en el claro del recién establecido campamento Íñigo. El aire olía a agujas de pino frescas y a hogueras. Docenas de pesadas tiendas de lona estaban montadas cerca de un río caudaloso, y por todas partes que miraba, había niños. 50 niños de entre 7 y 12 años corrían por el claro con camisetas de campamento de color naranja brillante. Algunos estaban en mesas de madera, examinando cuidadosamente geodas con gafas de seguridad y pequeños martillos. Otros estaban en la orilla del río, aprendiendo a buscar minerales. El sonido de sus risas genuinas y sus gritos emocionados resonaba en las paredes de la montaña. Caminé hacia el pabellón principal. Tomás estaba allí, ofreciendo su fin de semana como voluntario para ayudar a supervisar la demostración de maquinaria. Me vio y me hizo un enorme pulgar hacia arriba, manchado de grasa. Me acerqué a un pequeño grupo de niños reunidos alrededor de una enorme losa de cuarzo en bruto. Un niño pequeño, de unos 8 años, con el pelo castaño desordenado y una expresión seria y concentrada, entrecerraba los ojos ante la piedra. Me recordó tan intensamente a Íñigo que se me cortó la respiración por una fracción de segundo. Pero ya no era un sentimiento doloroso. Era cálido. No puedo ver bien la estructura cristalina, murmuró el niño para sí mismo, frotándose los ojos. La luz le da mal. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi chaqueta. Saqué una pesada y bellamente elaborada lupa de latón. Era exactamente la que había comprado por internet, con la intención de dársela a Íñigo para su próximo cumpleaños, justo antes del accidente. La había guardado en una caja en mi cómoda desde entonces. Me arrodillé en la tierra junto al niño. Toma, dije en voz baja, ofreciéndole el mango de latón. Prueba con esto. Tiene una lente especializada para examinar fracturas minerales. El niño miró la lupa, sus ojos se abrieron de puro asombro. La tomó con cuidado,
como si fuera un artefacto mágico. La sostuvo a la luz del sol, luego se inclinó sobre la losa de cuarzo. ¡Hala! Exclamó el niño, una enorme sonrisa iluminando su rostro. Puedo verlo todo. Mira las líneas de falla. Esto es increíble. Gracias, señor. De nada, dije, una sonrisa genuina y profunda llegando a mis ojos por primera vez en lo que pareció una vida. Sigue explorando. Para eso está. Me levanté y miré alrededor del campamento. El dinero que mi familia tóxica habría quemado egoístamente en una boda falsa, coches de lujo y pagando a mafiosos, estaba financiando actualmente la educación y la alegría de 50 niños brillantes. Estaba construyendo futuros. Estaba generando luz pura. Había logrado tomar la tragedia más oscura y agónica de toda mi vida y forjarla en un legado permanente y hermoso para mi hijo. El nombre de Íñigo no estaría asociado con un trágico accidente de autobús o una disputa familiar codiciosa. Su nombre significaba descubrimiento. Su nombre significaba un nuevo comienzo para niños que realmente se lo merecían. Tarde esa noche, después de que el campamento se hubiera calmado y los niños estuvieran durmiendo en sus tiendas bajo la supervisión de los monitores, bajé de la montaña. El cielo era un vasto e interminable dosel de terciopelo negro, absoluta y completamente cubierto de estrellas brillantes y centelleantes. No volví a mi apartamento. Conduje directamente al tranquilo cementerio a las afueras de la ciudad. Las puertas estaban técnicamente cerradas, pero el viejo sepulturero ya conocía mi furgoneta y siempre me dejaba la puerta peatonal lateral abierta. Caminé por la hierba húmeda, el aire fresco de la noche llenando mis pulmones. Navegué entre las hileras de lápidas hasta que llegué a la pequeña y meticulosamente cuidada parcela. La lápida de Íñigo estaba tallada en una hermosa y oscura pieza de granito natural. Me arrodillé y cepillé suavemente una hoja de otoño caída de las letras grabadas de su nombre. No había tormenta esta noche. No había lluvia helada, ni sillas vacías, ni aislamiento sofocante. Solo había una paz absoluta y profunda. Lo conseguimos, campeón, susurré en la noche tranquila, mi voz firme y serena. El campamento abrió hoy. Te habría encantado. Estuvieron rompiendo rocas toda la tarde. Me senté en la hierba durante mucho tiempo, mirando las estrellas. Durante toda mi vida adulta, había operado bajo la suposición profundamente errónea de que la sangre significaba lealtad obligatoria. Pensaba que porque Gonzalo, Begoña y David eran mi familia, estaba permanentemente obligado a soportar su abuso, financiar sus fracasos y aceptar su falta de respeto. Pensaba que poner límites me convertía en un mal hijo y un mal hermano. Pero sentado aquí, en el universo silencioso, finalmente entendí la verdad. Cortar los lazos con familiares tóxicos no es un acto de crueldad. Es un acto de autopreservación extrema y necesaria. Es amputar una extremidad gangrenada para salvar el resto de tu cuerpo. Habían visto mi dolor como una oportunidad para el robo. Habían visto a mi hijo muerto como un billete de lotería ganador. La inmensa culpa que solía sentir cada vez que les decía, no, había desaparecido por completo, reemplazada por la certeza inquebrantable de que había hecho lo correcto. La venganza definitiva contra las personas narcisistas y abusivas no es solo verlas caer. Es eliminar por completo su acceso a tu energía y seguir viviendo una vida brillante, exitosa y profundamente significativa sin ellas. No me quemé en el fuego de su traición. Fui forjado por ella. Puse mi mano plana sobre el granito frío de la lápida de Íñigo una última vez. Te quiero, pequeño. Siempre. Me levanté, me sacudí la tierra de los vaqueros y salí del cementerio. Ya no era el chivo expiatorio de la familia. Ya no era el cajero automático silencioso. Era Javier, un padre, un superviviente y un hombre que finalmente había reclamado su propia libertad. Y mientras arrancaba mi furgoneta y conducía hacia las luces de la ciudad, supe sin sombra de duda que mi vida era enteramente mía. Mucha gente dice que fui demasiado lejos al enviar a mi propio padre y a mi hermano pequeño a la cárcel. Dicen que la sangre es la sangre y que debería haberles dado la oportunidad de enmendarse en lugar de empujarlos a su perdición. ¿Qué piensas tú? ¿Me equivoqué al cerrar permanentemente la puerta a mi familia y enviarlos a prisión? Gracias por escuchar mi historia.
A veces, las personas más malvadas y crueles comparten nuestro mismo apellido. Por favor, dale a me gusta, suscríbete a Diarios de Venganza y comparte tu opinión en los comentarios.